¿Qué tal? ¿Cómo les va? El inmenso gusto de saludarles, como cada vez que nos encontramos a través de la pantalla de Urbana TV, para compartir este momento de información, de noticias, de análisis, de opinión, que se llama Desde el Barrio y que todos los mediodías ponemos en su pantalla, en la pantalla de Urbana TV, el primer canal villero de la patria. Hoy, en este inicio de semana, que es la última previa a las elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, trascendentes, elecciones primarias, las del próximo domingo, una semana que va a estar cargada claramente por lo que serán los cierres de campaña, y de eso obviamente vamos a estar hablando con intensidad en todos estos días. Pero hay una noticia con la cual hoy queremos comenzar el noticiero porque nos parece verdaderamente la más importante. La noticia más trascendente, más destacada para nosotros, y por eso queremos comenzar el día de hoy con el noticiero de este modo, es una noticia triste que nos llena de bronca, de indignación. Es la noticia de la muerte de Raúl Noro. Raúl Noro, el compañero de Milagro Sala, un hombre de 80 años, periodista, dirigente social, político, un intelectual, un militante, que estaba con una enfermedad complicada desde hacía tiempo, un hombre tremendamente comprometido, tremendamente solidario, el compañero de Milagro, ni más ni menos, que atravesó todos estos años de persecución, todos estos años de prisión junto a Milagro, él mismo detenido durante un tiempo prolongado, y que en las últimas semanas fue víctima de un grotesco proceder de Gerardo Morales y las fuerzas policiales, en realidad de Gerardo Morales, porque por eso estaba pensando si detenerme en la descripción. No, de Gerardo Morales, digo bien, cuando en medio de las protestas en Jujuy, en medio de la represión feroz, ilegal, en muchos casos que se dio en Jujuy, irrumpieron en la casa de Milagro, donde Milagro está con prisión domiciliaria, y ahí estaba Raúl con su enfermedad, complicado, y vio y tuvo que padecer ese arrebato de los policías, y se descompensó. Se descompensó Raúl mientras estaba llevando adelante un operativo en la casa, que le dieron vuelta todo a Milagro, toda la casa de Milagro, que está detenida, ¿no? Pero había represión afuera, y fueron a hostigarla nuevamente a Milagro Sala. Y Raúl se descompensó, estando ya enfermo, se descompensó, tuvieron que llamar a la ambulancia, ingresaron los médicos. El grotesco fue que después no nos dejaron salir a los médicos. Los policías no nos dejaron salir a los médicos, trasladaron a la ambulancia. Bueno, una situación demencial. Y finalmente, ayer a la noche nos enteramos de esta triste noticia, el fallecimiento de Raúl Noro. Así que queremos empezar el noticiero con esto, porque la detención de Milagro Sala, el caso de Milagro Sala, pinta con tanta claridad de qué son capaces, hasta dónde son capaces de llegar las bestias de la derecha en la Argentina. Hasta dónde puede llegar el odio de esas bestias. Como si hicieran falta nuevas demostraciones. Está lleno a lo largo de la historia de demostraciones bien claras, contundentes, acerca de cuánto odian y de lo que son capaces de hacer con ese odio los representantes de la derecha, los sectores del privilegio, los grupos del poder real en la Argentina. Milagro lleva ¿cuántos años ya detenida? Y varios de esos años presa en el marco de un gobierno nacional. Una mancha tremenda para el gobierno de Alberto Fernández no haber accionado algún mecanismo que permitiera resolver el tema de Milagro. Más allá de su solidaridad personal y demás, una mancha tremenda. Y Raúl Noro falleció estando ahí junto a su compañera, todavía presa. Vamos a compartir unos minutos de algunas entrevistas
algunos diálogos que tuvimos con Raúl en sendos viajes que hicimos a Jujuy, uno en ocasión de un congreso de la Tupac, cuando fuimos a visitarla a Milagro, que estaba detenida ahí en Alto Comedero, en la prisión, después en otra ocasión que fuimos a visitarlos a la casa y tuvimos posibilidad de charlar un rato con Raúl, unos minutitos cortos, no todas completas las entrevistas, pero para recordarlo al querido Raúl Noro. Ahí está. Sí, los orígenes de Tupac, en realidad los orígenes de Tupac, a ver, Milagro era secretaria de organización de ATE, Jujuy, ¿viste? Entonces, ¿qué pasó? Después de eso vino la nefasta época de Menem, un poco lo que pasa ahora, ¿viste? Cerraron las fábricas, en Jujuy cerraron varias fábricas, cerraron los ferrocarriles y todo eso, y quedó mucha gente afuera sin atender. Entonces se presentaba en un barrio, buscaba los chicos más rebeldes, a veces esos que están en las esquinas y que todo el mundo les tiene miedo, ¿viste? Ella los enfrentaba, los hablaba, les decía, ¿qué están haciendo? Están perdiendo el tiempo ahí haciendo boludeces, dice. ¿Por qué no se organizan, le dan la mano a ustedes, a los otros chicos, a la familia? Algunos tienen bebé, y porque eran desocupados todos, ¿viste? ¿Y cómo hacemos? Y bueno, armamos un horno de barro. Muchas familias tienen en el fondo de su casa un horno de barro. Hacen empanadas, hacen pollo, hacen pizza, hacen pan, hacen bollo, hacen hasta facturas y todo eso con el horno de barro, ¿viste? Con algunos kilitos de harina. Entonces usamos los hornos de barro para hacer un suplemento alimentario para los chicos que no tenían que comer. En cada barrio había 1 o 2 hornos de barro que nosotros le llamamos entonces copas de leche. Y así se fueron difundiendo las copas de leche porque era una necesidad y porque, digamos, les permitía alimentarse a los que no tenían nada, porque la desocupación de Menem era tan grave acá como en Buenos Aires. Además, ¿te acordás que cortaron los ferrocarriles en Jujuy, lo que fue una tragedia particular? Milagro los organizó para ir ordenadamente a los ministerios a exigir ese tipo de ayuda, ¿viste? Para solucionar lo que hoy, no lo tengo que explicar, estamos viviendo en esa época. Sí, empezó a crecer, y en un momento ella se puso en contacto con Néstor, y Néstor le dijo que no quería darles más planes ni esas cosas, sino que quería darles que ellos consigan su propia subsistencia a través de las cooperativas. Y entonces tuvieron que armar cooperativas y hay mucha gente, clase media, empezó a criticarla duramente. Porque decía, ¿qué hacen los planeros acá? ¿Qué hace la Milagro con esos vagos? Dice. Y cuando empezaron a trabajar en las cooperativas y a construir sus casas, yo decía, la Milagro los esclaviza. Entonces, ¿me entendés? Si no eras vago, eras esclavo. ¿Qué es lo que ha hecho la Tupac aquí en Jujuy con el tema de la vivienda? Mirá, no solamente ha construido miles de viviendas, sino que además no solo viviendas, porque algo dice, faltan viviendas, dice el gobierno de Morales. Bueno, pero lo que pasa que aparte de vivienda, construyó 2 escuelas monumentales, escuelas donde hay primaria, secundaria y terciaria. Entonces, aparte de escuelas, construyó también centros asistenciales. Por ejemplo, construyó un centro asistencial para chiquitos discapacitados. Ni hablar del sistema de prestaciones médicas, internaciones, operaciones, tomógrafo, odontología. Por ejemplo, hemos hecho más de 1.500 prótesis dentales a los compañeros. Bueno, la Tupac le proporcionó la dentadura de forma totalmente gratuita y las compañeras se reían con la boca abierta. Eso además del parque acuático. Hemos construido como 20 piletas en toda la provincia de Jujuy. Piletas para los chicos pobres y necesitados que en su vida habían
habían visto, ni siquiera habían pensado en gozar una pileta de natación, te estoy hablando. Es más, la Tupac era conocida como la organización loca de las piletas, ¿no es cierto? Como remate a la nota anterior, el cariño inmenso para Raúl Noro, un gran tipo y un personaje central en el desarrollo de la Tupac, en la organización y en el compañerismo para con su compañera Milagro. No nos imaginábamos tener que despedirlo a Raúl Noro en estas circunstancias con Milagro todavía presa. Bueno, ayer hubo un acto en Ferrocarril Oeste, convocado por varios de los movimientos sociales, estaba Emilio Pérsico, bueno, estaba el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, entre otras organizaciones que recibieron la visita del precandidato a presidente Sergio Massa, una nutridísima concurrencia en el acto. El titular del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, en lo que fue su discurso, en algunos fragmentos de sus discursos, decía cosas como esta que compartimos ahora. Sin la situación, sé que tenemos todavía un camino muy difícil por delante, pero creo que nuestra oportunidad de triunfo está en Sergio Massa, que la oportunidad de triunfo del frente está en Sergio Massa, no tengo ninguna duda. Las organizaciones tenemos una reivindicación histórica, que es que el 25%, el 30% de la obra pública sea hecha por cooperativas, de las organizaciones populares. Cada vez que voy al Paseo de la Ñata, estoy orgulloso de que eso lo hicieron las cooperativas. Y lo concreto para nosotros es tierra, techo y trabajo. Nosotros estamos convencidos que en la Argentina no hay un problema de trabajo, que hay un problema de derechos, que nuestros compañeros de las cooperativas, que nuestras compañeras en los comedores, que nuestras compañeras en los jardines comunitarios trabajan lo mismo, mucho más, que compañeros que están haciendo la misma tarea acá en la capital. Y a mí me enseñó el peronismo que a igual tarea, igual remuneración. Bueno, ayer en Ferrocarril Oeste, entonces, el ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, en este acto muy grande, con muchísima participación, que organizaron los movimientos sociales, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, entre otros, dio un discurso muy encendido. Ya quienes lo habían precedido en el uso de la palabra le habían dejado la cancha un poco marcada respecto de la economía popular, de los trabajadores de la economía popular, de las necesidades, de las demandas, y habían dejado también bien explícito el apoyo a Sergio Massa. Tanto Daniel Menéndez como Emilio Pérsico fueron muy claros, muy contundentes en el respaldo al precandidato presidencial Sergio Massa. Y a su turno, Sergio Massa tuvo definiciones muy importantes. Una de las más importantes fue un anuncio, el anuncio del monotributo, un monotributo para dar derechos a los trabajadores de la economía informal. Un anuncio muy importante que, aparte, lo vamos a escuchar, dijo será concretado ahora, este mes, a través de un decreto de necesidad y urgencia. Vamos al encuentro entonces de las palabras de Sergio Massa. Para poner en marcha el monotributo productivo. A fin de agosto vamos a poner en marcha, en un gran trabajo con todos los movimientos, por decreto de necesidad y urgencia, el monotributo productivo. Y algunos se preguntarán por qué. Por una razón muy simple. Si tenemos identificado quién es el sujeto social,
sí tenemos identificado que es parte de una economía sin derechos. Lo primero que tenemos que hacer es darle la oportunidad a ese trabajador, a esa trabajadora, que tenga el derecho a tener una obra social, un seguro de riesgo de trabajo, el aporte jubilatorio, porque en realidad los tenemos que visibilizar para ponerlos nuevamente en el circuito formal de la economía. Debe ser en paralelo, encarar de una vez por todas ese proyecto que es deseo, pero que se va postergando de gobierno en gobierno, de trabajar con una base única, todo lo que son las tierras propiedad del Estado, para ir a un programa en el que garanticemos arraigo para la agricultura familiar, pero lotes con servicios sobre todo para aquellos que de alguna manera quieren tener la oportunidad del acceso a su propia tierra, del acceso a su propio techo, y lo que representar también, tal vez, incertidumbre, puede generar alguna duda. Y por eso les digo, yo vine a comprometerme, no solamente con ustedes como organizaciones, sino con cada uno de los que participan en el trabajo y la producción desde la economía popular, para formalizarlos e incorporarlos definitivamente al movimiento económico argentino. Vine también a comprometerme, sabiendo que la batalla del ingreso es tal vez la que más nos duele de estos años, a comprometerme y a decirles que parte de nuestra responsabilidad como gobierno desde el 10 de diciembre tiene que estar puesta en no solamente seguir generando trabajo, sino recuperar ingresos para que, como dicen ustedes, la olla se llene y la guita alcance. Pero no es con ajuste, no es con despidos, no es con quita de derechos, no es con recortes que ese camino se va a lograr, sino sobre la base de la construcción de un proyecto de nación que tenga puesto el desarrollo, la producción y el trabajo como partes centrales de la agenda. Y decirles también que quedan 7 días, que atrás, queriendo volver, está el ajuste, está la represión, está la violencia institucional, está el recorte de derechos a jubilados, a universitarios y a trabajadores, está el desprecio por los sujetos que representan los movimientos populares. Adelante está nuestra responsabilidad de construir una patria más inclusiva, más justa, más soberana, con desarrollo, con producción y con trabajo. Por eso, compañeros, barrio por barrio, casa por casa, quedan 7 días a ir a buscar a todos. Para adelante, nunca para atrás, para adelante. Fuerte discurso el de Sergio Massa, asumiendo un compromiso muy marcado con los movimientos populares, de la economía popular, el anuncio del monotributo, este monotributo especial, la posibilidad de jubilación, de aportes jubilatorios, además un anuncio muy importante, muy importante. Y a eso agregarle lo que escuchábamos respecto de trabajar en lo que se denomina el banco de tierras, el conocimiento del banco de tierras, pero bueno, anuncios que alguna podrá decir, bueno, estamos en campaña. Sí, estamos en campaña, pero mientras algún candidato dice esto, como el caso de Sergio Massa, otros lo que anuncian
es el recorte de derechos, ¿no? O sea, uno también puede elegir qué decir en campaña. Quizás durante las campañas se magnifican los anuncios, pero en el caso de la derecha, en el caso del macrismo, está bien claro lo que dicen, ¿no? Está bien claro. Durante el fin de semana, ya toda la semana pasada, luego de las declaraciones de Dante Sica respecto de la posibilidad de eliminar los convenios colectivos de trabajo, hubo muchísima discusión. Nosotros dimos larga cuenta de esos debates, fijamos nuestra postura al respecto, y el fin de semana continuaron los programas políticos. Y claro, empezaron a aparecer las voces de algunos referentes, ya no del espacio de Patricia Bullrich, sino de Rodríguez Larreta, y poco más, poco menos, dicen lo mismo, con otras palabras, pero está claro que el foco del problema para la derecha, llámese Bullrich, llámese Larreta, llámese Milei también, el foco del problema son los trabajadores. No otros sectores, no los sectores concentrados de la economía, no, el problema son los trabajadores. Entonces hay que ajustar ahí. ¿De qué modo? Echando gente, quitándole derechos. Cuando se habla de los convenios colectivos, quizás algunos y algunas no están conociendo el detalle, pero cuando un gremio acuerda, no es solo el salario, ¿no? Son cuántos días te corresponden por determinada licencia, por examen, por enfermedad, por diversos acuerdos que cada uno de los gremios tienen. Son derechos. El macrismo dice que te lo va a sacar. No duda, dice que los va a sacar porque ese es el problema por el cual no hay inversión para generar trabajo. Mentira, pero intentan convencerte de eso. El problema son los trabajadores y los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Como los trabajadores y las trabajadoras tienen muchos derechos, los capitalistas no invierten y no generan trabajo. Más o menos ese es el tema, al cual hay que agregarle el déficit del Estado. ¿Y cuál es el problema del déficit del Estado? No los subsidios a los empresarios. No, el problema del déficit del Estado son los ñoquis del Estado. Bueno, otra vez, ya lo sabemos todo eso, ya lo contaron tantas veces. O sea, siempre en el centro del problema, para la derecha, están los trabajadores y sus derechos. Eso es lo que se vota este año. Por eso, escucharlo a Sergio Massa con ese tono de discurso, con esos anuncios, es importante, no es un dato menor, no es un dato menor. Asumir ese compromiso y decir, plantear esas cosas en ese escenario. Porque, se sabe, el hombre es esclavo de sus palabras, o debiera serlo, al menos. Hoy es 7 de agosto, hoy es el día de San Cayetano para la comunidad católica, San Cayetano, el santo, el patrono del trabajo. Y en la basílica, en la iglesia de San Cayetano, ahí en el barrio de Liniers, como todos los años, fueron numerosísimas las personas que se acercaron, miles de personas se acercaron ahí a San Cayetano. Recuerdo que esa iglesia, en épocas de la dictadura cívico-militar genocida, fue el lugar donde comenzamos muchos a poder manifestarnos a partir de algunas convocatorias realizadas por la CGT en aquellos años 80, ya en los 80, previo al retorno a la democracia, en el marco de esa lucha por el retorno a la democracia, Saúl Gualdini y sus convocatorias por paz, pan, trabajo, y aquellas consignas paz, pan, trabajo, la dictadura abajo, y San Cayetano albergaba esa iglesia a los fieles y albergaba también a la militancia que concurría ahí de manera numerosa y que sistemáticamente año tras año era reprimida por las fuerzas de la dictadura. Bueno, hoy son otros los tiempos, pero el problema de la pobreza sigue latente y si bien los datos de empleo, ahora vamos a ver un poco unas placas, unos datos estadísticos, los datos de empleo son más alentadores, un poquito más alentadores, los datos de la pobreza siguen siendo tremendamente preocupantes. En San Cayetano estuvo Jorge Ignacio García Cuerva, el nuevo arzobispo de Buenos Aires,
ofició la misa central, bendijo las herramientas de las trabajadoras, de los trabajadores, y dijo García Cuerva, llamó a no resignarse, demandó políticas públicas que reconozcan el esfuerzo y la actividad de tantos hermanos que se desloman todos los días. Bueno, de la oposición no fue nadie a San Cayetano, no hubo ningún dirigente opositor de la derecha que haya ido a compartir ese momento tan importante para los sectores populares. Sí estuvo, por ejemplo, Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas, que fue a agradecer el crecimiento del empleo durante la administración y a prometer mejoras en el salario, dijo Catopodis. Hoy tenemos trabajo y el paso que vamos a asegurar es que ese ingreso sea digno, dijo cuando salía de la iglesia. García Cuerva advirtió, por su parte, no existe peor pobreza que la que priva de la dignidad del trabajo a su pueblo. Pedimos por trabajo digno, bien remunerado, paz, seguridad, políticas públicas que reconozcan el trabajo de tantos hermanos que se desloman cada día y pan. Porque la maldita inflación hace que aunque se tenga trabajo no alcanza, no hay bolsillo que aguante, no se puede vivir a polenta y arroz. No nos queremos conformar, soñamos con más y mejor trabajo para todos y todas, porque no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo a su pueblo, dijo García Cuerva. Hoy en San Cayetano, agregó el arzobispo, estamos pedigüeños. Como cada 7 de agosto te pedimos trabajo, pero vamos por más. Te pedimos mejor trabajo, te pedimos mejor pan, te pedimos más salud, te pedimos paz para nuestro pueblo y lo hacemos con mucha fe, a pesar de la exclusión, de la inflación, del desencanto y de los sueños rotos, planteó García Cuerva. Un discurso con contenido político. Después cada uno podrá tomar e interpretar esas palabras como quiera. Lo concreto es que yo leía antes de comenzar el informativo cómo presentaban la noticia que estaba en desarrollo, los distintos medios. Y claro, uno lee las páginas de La Nación, por ejemplo, y destacan esto, ¿no? Como la crítica a la inflación, no se puede vivir a polenta. Claro, sacan de contexto todo lo otro que les acabo de leer, ¿no? Y más allá de esas definiciones correctas de la necesidad de trabajo, trabajo digno, trabajo para todos, salarios dignos, lo concreto es que ese deseo que plantea el arzobispo de Buenos Aires de cara a las elecciones, y ahí está la decisión popular, bueno, ¿quién expresa la posibilidad de más trabajo y la dignidad del trabajo? ¿Los que lo destruyeron cada vez que fueron gobierno? ¿O aquellos que cuando son gobierno intentan aumentar el trabajo, aunque haya indicadores como el de la inflación que sean tremendos y preocupantes y dolorosos para muchísima gente? ¿Por qué digo eso? Porque se dio a conocer la muestra, los datos oficiales en un informe del Ministerio de Trabajo que se hace constantemente a partir de datos oficiales que aportan los empresarios, los empleadores. El trabajo en blanco. El trabajo en blanco y el crecimiento que ha tenido. El viernes, el Ministerio de Trabajo dio a conocer el trabajo que corresponde a mayo del 2023. Todos los meses se da esto. Usted puede ingresar a la página del Ministerio de Trabajo y seguir la curva. Bueno, en mayo, el informe a mayo, muestra una nueva suba de las cifras de empleo respecto de mayo del año pasado. Mayo del 2023 a mayo del 2022, crecimiento del empleo. Fíjense, pongan a pantalla completa la placa. Datos del Ministerio de Trabajo, insisto. En relación con la modalidad de empleo con mayores prestaciones, se alcanzó un nuevo récord con 6.356.200 personas en ese segmento de empleo. Se puede afirmar que la Argentina cuenta con la mayor cantidad de personas con empleo asalariado registrado privado desde que se empezó a medir este indicador en enero del 2009. En el año que va de mayo del 2022 a mayo del 2023 se sumaron en términos netos
220.000 trabajadores a este segmento, equivalente a un salto del 3,6%. Fíjense en la placa que tenemos en pantalla, la curva, ¿no? El pico de crecimiento del empleo, insisto, empleo asalariado registrado, empleo en blanco del sector privado, ¿sí? Estos 6.356.200 trabajadores y trabajadoras. Una cifra altísima. Este trabajo se empezó a realizar, como dice el informe, en mayo del 2009. Fíjense, ahí la placa, ¿sí? Abajo, a la izquierda, ¿no? Volvamos al anterior, por favor, gracias. ¿No? El nivel de empleo en mayo del 2009, cómo fue subiendo hasta el 2015. 6.223.500, después tuvo una pequeña caída y una vuelta a subir por inercia hasta diciembre del 2017, donde comienzan a hacerse sentir las políticas de Mauricio Macri, las políticas económicas de Mauricio Macri, que habían logrado mantener, porque si ustedes se fijan, en diciembre del 2017 estaban casi en paridad con lo que había sido diciembre del 2015, 6.223.500 contra 6.282.300, o sea, bueno, unos 60.000 trabajadores más había logrado incorporar Macri que asumió en diciembre del 2015 hasta diciembre del 2017. De ahí en más, fíjense lo que es la pendiente, ¿no? Fíjense lo que es la caída del trabajo, por supuesto, llegando a su nivel más duro en 2020, que con la pandemia fue un desastre. A partir de ese momento, la reactivación y la generación de empleo es permanente. Ahora sí podemos ir a la otra placa, si les parece, a la que teníamos. Evolución comparada del crecimiento del total del trabajo registrado, enero del 2012 a diciembre del 2015, crecimiento del total del trabajo registrado. Fíjense lo que son los números del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? O sea, estos son datos oficiales en base al CIPA, que es la información que aportan las empresas, los patrones, ¿sí? No hay ningún dibujo, esto es información oficial en base a los datos que dan los empleadores. O sea, son bien contundentes esos datos, solo observándolos. En el informe oficial subrayó que la expansión del empleo registrado privado es amplia, tanto en la relación a los sectores económicos en los que se manifiesta como en el número de provincias en los que se visualiza. Entre mayo del 2022 y mayo del 2023, el nivel de empleo creció en 11 de los 14 sectores en los que se desagrega la economía. La economía tiene 14 grandes sectores, que son los que se relevan, los que se miden, 14 grandes sectores de la economía. En 11 de esos 14 sectores creció el empleo. En los tres donde se contrajeron fueron el sector agropecuario, la pesca y la intermediación financiera. Ahí se retrotrajeron en el anual, el comparativo anual. Y además creció el empleo en 23 de las 24 jurisdicciones del país. O sea que hubo crecimiento de empleo de manera general en todo el país. Teníamos otra plaquita por ahí también para poder observar la evolución. Vamos a pantalla completa a ver si se pueden ver esas placas también. La evolución comparada del crecimiento del empleo asalariado registrado del sector privado. Evolución del crecimiento del empleo asalariado. Fíjense, ¿no? Otra vez. O sea, cuando muchas dicen el gobierno de Alberto Fernández, este gobierno es el peor gobierno de la historia, tienen la caradurez de decir esto algunos dirigentes de la derecha, algunos comunicadores de la derecha, y si uno tiene que mirarlo por estos datos, la verdad que solo comparar datos oficiales, insisto, elaborados en base a información suministrada por las patronales, por las empresas. Fíjense, perdón, fíjense
lo que es el dato del crecimiento del empleo asalariado en el sector privado durante el 2015-2019 en números negativos. Y había una última plaquita que teníamos para compartir también, si no me equivoco, el número de jurisdicciones provinciales y la ciudad de Buenos Aires con crecimiento del empleo según el periodo. Otra vez, de diciembre del 2011 a diciembre del 2015, 21 jurisdicciones provinciales tuvieron crecimiento del empleo. Durante el gobierno de Mauricio Macri, solo 3 jurisdicciones provinciales y la ciudad de Buenos Aires tuvieron crecimiento de empleo. En esta última medición, en diciembre del 2019 a mayo del 2023, hubo 23 provincias donde el empleo creció. Bueno, datos que parecen muy elocuentes, ¿no? Tan solo mirando esas placas. Por supuesto que si uno observa, quiere comparar lo que son estos datos del crecimiento del empleo en el sector en blanco, el sector contratado con empleo formal, que es muy distinto de lo que sucede con un porcentaje altísimo de la economía informal, los sectores de la economía popular, y ahí uno empieza a encontrar también el problema de los salarios, del nivel de ingresos. Entonces, lo que tenemos hoy es, en el sector formal, crecimiento del empleo, que es muy notable, muy notable. En algunos rubros del empleo formal, que están bajo convenio colectivo y con paritarias, en muchos rubros con salarios importantes, muy importantes. Eso genera un movimiento también, un movimiento económico. Se observa una actividad económica de trabajo en todos los sectores. Hay crecimiento de trabajo, pero lo que hay es, tanto en la economía formal como en la economía informal. Uno observa, están los datos, hay más actividad, hay actividad. Lo que sucede es que hay mucha actividad con salarios absolutamente pauperizados, aún en el empleo, en el segmento del empleo registrado, el empleo en blanco, algunas categorías, algunas áreas del empleo registrado, del empleo en blanco, están con salarios pauperizados. O sea, como nunca antes en la Argentina tenemos niveles salariales bajísimos, bajísimos, que naturalmente repercuten hacia los renglones inferiores de la actividad económica, cuanto más informal es el trabajo. Ahora, dicho esto, no es lo mismo que haya actividad, que haya trabajo, a que no haya trabajo. No es lo mismo tener la posibilidad de hacer una changa que no tener ni siquiera la posibilidad de hacer una changa. Cuando hay posibilidad de hacer una changa es porque hay algún movimiento de la economía, hay sectores más acomodados, sectores medios, medios altos, que comienzan a demandar algún tipo de servicios con, insisto, salarios paupérrimos, bajísimos. Pero no es lo mismo. Durante el macrismo se vivió con claridad lo que era la falta de trabajo, recién veíamos los números, la falta de trabajo, la destrucción de empresas y la inexistente posibilidad de hacer una changa. No había, directamente no había. Entonces, pareciera ser que esos son datos importantes a poner sobre la mesa a la hora de evaluar. Con todas las deudas gigantescas que hay, con todo lo inaceptable que tiene que el salario sea el que es, con todo lo inaceptable que es tener que convivir con un número de inflación altísimo. Veamos las acciones que se toman para resguardar algo que es fundamental, que es la generación de trabajo. Generación de trabajo, no empleo. El sector que tiene empleo registrado y que viene creciendo, que fueron esos datos que mostrábamos recién, es un porcentaje de la población. Hay otro porcentaje muy grande que tiene trabajo y no tiene empleo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Me quedé todavía enganchado con algunos datos
por ejemplo, cómo creció el empleo público total, creció un 2,3%, el empleo correspondiente al monotributo creció un 2,5% en el año, y el sector del monotributo social creció un 38%. Ahí está lo que les decía recién, ¿no? De cómo hay actividad, hay un monotributo social para sectores de la economía que tienen que generar algún tipo de monotributo. Entra muy poquita plata, son actividades muy mal pagas y demás, pero si creció un 38% el monotributo social, hay un indicador claro de movimiento en ese renglón de la pirámide. La semana esta, bueno, ya empiezan los cierres de campaña, última semana previa a las elecciones. La interna entre Bullrich y Larreta está que arde, sin embargo, han intentado poner algún paño en las últimas horas diciendo que van a compartir el centro de cómputos el fin de semana, pero en la realidad se vienen tirando con munición gruesa. El alcalde de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, viene utilizando una estrategia de dar a conocer apoyos de dirigentes que no se habían manifestado elocuentemente hasta el momento y ahora lo hicieron, en el caso de María Eugenia Vidal la semana pasada, Lilita Carrió, está pensando en hacer alguna actividad con algunos de los gobernadores electos en las provincias. Por ese lado viene intentando consolidar su voto a partir del desarrollo territorial que tiene Rodríguez Larreta con el aparato y con el aporte nada despreciable de los medios de comunicación y de algunos comunicadores a los cuales ha tratado también a lo largo de estos años. Yo se los vengo señalando, es muy notable cómo comenzaron a jugar algunos comunicadores su partido, ¿no? Venían con algunas posiciones más neutras y a la hora de la verdad empiezan a jugar en favor de Rodríguez Larreta, que entre otras cosas tiene que definir qué va a hacer en la ciudad de Buenos Aires. El fin de semana estuvo Mauricio Macri, se mostró en Belgrano de campaña con su primo Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Larreta le contestó, ¿cómo le contestó? Con una acción. Estuvo en un acto con Martín Lustó. Yo quiero recordarle que el candidato oficial en la interna de la ciudad de Buenos Aires, en el PRO, el candidato oficial, el candidato de Rodríguez Larreta, es Jorge Macri, no Martín Lustó. Sin embargo, Larreta va y hace acto con Martín Lustó. Bueno, todo el mundo sabe que el candidato de Larreta es Lustó. Lo que pasa es que no podía romper, entonces hace una cosa de equilibrio, hace un como sí. Bueno, sabe mucho de eso Larreta, hacer un como sí, una puesta en escena. Entonces dice, no, nosotros, yo acá, el candidato, que eran los candidatos del PRO, Jorge Macri, ¿verdad? Pero todas las actividades lo muestran con Lustó y por abajo es muy claro que la indicación a sus militantes es favorecer a Martín Lustó. Hay que ver qué sucede. Yo creo que no, si bien los números dicen que Jorge Macri ganaba con holgura, con una buena ventaja en la ciudad de Buenos Aires, yo no me arriesgaría a afirmarlo tan taxativamente. Patricia Bullrich está de cierre de campaña, hoy hacía el cierre de campaña en la ciudad de Buenos Aires, va a ser un cierre de campaña en distintos lugares y el último acto va a ser el día jueves en Lanús, tierra de Grindetti, el candidato a gobernador, que pareciera estar lejos en las encuestas respecto a Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, en la interna de Juntos por el Cambio, en la interna del macrismo. También mucha paridad entre Bullrich y Larreta. Hace un tiempo todos hablaban de una ventaja gigantesca de Patricia Bullrich sobre Horacio Rodríguez Larreta. A mí me resulta poco confiable esa mirada. Ya en los últimos días comenzaron a decir, no, bueno, se acercaron, hay paridad. Veremos qué sucede en la semana esta. A ver, que Patricia Bullrich no cometa ningún desaguisado, ¿no? De eso que vuelve a decir. La semana pasada, por ejemplo, metió tanto la pata que a medida que se acercan las elecciones, las primarias sigue cometiendo errores no forzados que le permiten a Rodríguez Larreta
acercarse o empezar a superarla. No sé, eso lo decidirán los votantes de Juntos por el Cambio en el día domingo en las urnas. Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires, Unión por la Ciudad, Unión por la Patria, sigue de campaña. El día de ayer Sergio Massa estuvo recorriendo junto a Leandro Santoro Lugano, estuvo en Lugano recorriendo algunos comedores, pero el día sábado hubo una actividad gigantesca, importantísima en la Villa 31. Estuvo Leandro Santoro acompañado por varios candidatos a legisladores de la ciudad, también por Paula Penaca, candidata a diputada nacional por Unión por la Patria. La caravana que recorrió el barrio fue muy importante, muy festiva. Lo que se observó de apoyo espontáneo desde los balcones, saludando al candidato de Unión por la Patria, Leandro Santoro, fue realmente muy potente, muy movilizador. Vamos a compartir el informe de lo que fue ese acto de campaña en la Villa 31, en el barrio Padre Carlos Mujica. Leandro Santoro, candidatos a legisladores Matías Barrotaveña, Maru Bieli, Paula Penaca, bueno, varios estuvieron presentes. Es larguísima la lista para enumerarla completa, así que vamos al informe de Urbana TV. Leandro Santoro, el candidato a jefe de gobierno porteño de la ciudad de Buenos Aires, estuvo recorriendo las calles del barrio Padre Carlos Mujica y conversando con las vecinas y vecinos. Acá acompañando la caminata en la 31, en el barrio Padre Mujica, con Leandro Santoro y con distintos precandidatos. Creemos que necesitamos recuperar la ciudad, que en nuestras manos está la posibilidad de hacerlo, recuperar la ciudad y fortalecer un gobierno de Unión por la Patria. Nos hemos dado cuenta que hay una demanda por el tema de salud mental muy fuerte, no solamente por consumo problemático, sino gente que tiene hijos o hijas con problemas de depresión, de ansiedad. Es muy importante tener una política de salud mental. Sí. El reclamo constante de las vacantes para la educación inicial, mucha mamá que labura, que no tiene donde dejar al nene, y además la educación inicial como un instrumento para poder ayudar a la movilidad social ascendente. La política de alquileres para nosotros es clave, es imposible alquilar en la ciudad de Buenos Aires, la expansión de la red del subte, la creación de polos industriales que permita generar puestos de trabajo legítimos. Es muy importante que Buenos Aires tenga una política de desarrollo económico. Y sin embargo, falta agua, falta luz, faltan condiciones dignas para los vecinos en las viviendas. Acá no tenemos un hospital, junto con la Comuna 8, es una de las 2 comunas de la ciudad de Buenos Aires que no tienen hospital. Hay un proyecto para que haya un hospital para el barrio y para la comuna, y por supuesto que se hizo este año más que evidente con el cierre del CESAC 25 por cuestiones de inseguridad, por el mal funcionamiento también de otros CESAC, lo necesario, lo indispensable que es un hospital en la comuna y en cercanías del barrio popular. Ese proyecto del hospital, que es un hospital con alta complejidad que no tenemos acá en la Comuna 1, y el hospital alta complejidad nosotros lo tuvimos trabajando junto con el arquitecto Gustavo Cañaveral, está presentado, y bueno, ojalá que Dios quiera algún momento se empiece a construir, a hacer el hospital. Necesitamos un barrio con más seguridad, necesitamos una ciudad con mayor acceso a la educación, y necesitamos que la urbanización sea efectivamente un proceso real que garantice los derechos de todos los vecinos de la ciudad. Que el gobierno, además de la ciudad, respete las decisiones que ellos toman, ¿no? Los procesos de urbanización no se pueden dar sin participación. Tienen que escuchar y respetar las voces, las opiniones y las decisiones que tomen los vecinos de este barrio. Hay cosas que se han hecho mal y mucha gente está optando por este cambio aquí en el barrio, por vivienda, por un hospital que tenemos que generar entre todos, porque somos un barrio de 60.000 habitantes que nos hace falta esto. Yo creo que Santoro va a ser uno de los precursores, de los principiantes de este proyecto, de esta meta, que el 13 vamos a ganar y el 22. Los vecinos están muy preocupados en todo, en cualquier momento se va a desaparecer el barrio.
si llega a ganar Horacio Rodríguez Larreta. Hoy el Estado Nacional se ha hecho cargo, gracias a acuerdos de lo que tiene que ver con la posibilidad de mejorar las escrituras, las registraciones, el uso de los terrenos públicos en este distrito, así que estamos aprovechando esa oportunidad, trabajándolo en el barrio, con la comunidad, con cada uno de los sectores para poder mejorar las condiciones de vida, para que la urbanización sea real, sea con los mismos derechos, que tenga cada pibe, cada persona, viva en el barrio que vive, si vive en este barrio tenga los mismos derechos que los que viven en cualquier barrio de la ciudad. Y para eso tiene que haber registración dominial, tiene que haber presencia del Estado y tiene que haber una comunidad organizada como la que existe en este barrio que permita que esos derechos se cumplan. Bueno, ahí estaba entonces la recorrida de Leandro Santoro y los otros candidatos, precandidatos a legisladores y diputados en la ciudad de Buenos Aires por Unión por la Patria. Bueno, las invito a que vayamos a un breve corte, una breve pausa y volvemos para la segunda parte de Desde el Barrio. Aguárdenos, por favor. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, mueve energía, mueve al país. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Volvemos entonces y el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el ministro de Economía, por aquel entonces solo ministro de Economía, no era precandidato como lo es ahora, Sergio Massa,
presentó junto a la Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio, que trabaja mucho con el Ministerio de la Mujer, esto dentro del área de Economía, la Dirección de Igualdad y Género, que funciona dentro del Ministerio de Economía, elaboró la creación de un índice, el índice de crianza. El índice de crianza. Vamos a escuchar lo que decía Sergio Massa, insisto, el 8 de marzo, hace unos meses atrás, respecto de este tema. Y ahora vamos a explicar el porqué. ¿Qué representa este índice? El fin de la ilusión, de la evasión, de la mentira, de aquellos que cuando van o a un acuerdo de conciliación en un divorcio o a buscar una sentencia, dicen que no tienen herramientas para determinar cómo, de alguna manera, establecer un criterio para garantizar los alimentos, la recreación, la educación de esos chicos que quedan en situación de hogar monomarental. Representa el fin de la incertidumbre, pasar a la certidumbre. Representa de alguna manera también terminar con la otra gran violencia. ¿Cuántas mujeres que consiguen una sentencia después de peregrinar buscando cómo hacer valer sus derechos, se encuentran con que a los 6 meses, al año, por la inflación, por los problemas que tenemos en nuestra economía, no encuentran mecanismo de actualización? El INDEC va a informar todos los meses el índice para que de esa manera no haya escapatoria y aquel que asume una responsabilidad la cumpla actualizada todos los meses. Y quiero pedirle a la Corte Suprema de Justicia, con mucho respeto, que a partir de la publicación del índice crianza, saque una acordada que establezca obligatoria la aplicación en toda la justicia de familia, para que nosotros asumamos la responsabilidad de dar certeza, la justicia asuma la responsabilidad de dar certeza y los papás cumplan con sus obligaciones. Eso nos va a hacer una sociedad mejor y nos va a permitir que vivamos todos mucho más seguros. Mucha fuerza hoy a festejar lo conseguido, a soñar por lo que falta y sobre todas las cosas a trabajar para construir una sociedad de iguales. Muchas gracias. Insisto, esto fue el 8 de marzo, 8 de marzo de este año, no estábamos en campaña. Se presentó el índice, este índice que fija un valor de referencia para saber cuánto le destinan las familias para alimentar, vestir, garantizar la vivienda, garantizar traslados, cuidados de niños y adolescentes. Bueno, el índice de crianza se presentó en marzo en el marco de un gobierno que ha trabajado y ha logrado poner en funcionamiento muchas políticas de este tipo que significan ampliar derechos. No es cualquier cosa eso que se anunció en marzo, ese índice de crianza, para miles y miles y miles de familias que, monoparentales, como se decía, después de una separación, aquel que se queda, aquella, mayormente aquella, que se queda a cargo de la crianza de los hijos y que observa cómo el otro progenitor se hace el distraído. Y cuando se va a la justicia no se da respuesta, dice, bueno, no sé cuánto. Bueno, se generó este índice de crianza para que no haya más excusas. Eso pasó en marzo. ¿Y por qué lo traigo? Porque ya se conoció el primer fallo. Por primera vez la justicia tomó el índice de crianza como parámetro para establecer el monto de la obligación alimentaria. La jueza Belén Loguercio, jueza de Lomas de Zamora, emitió un fallo que dice, fíjese, cuota alimentaria provisoria en el equivalente al 50% de la canasta de crianza
fijada por el INDEC para la franja etaria de 6 a 12 años. ¿Sí? O sea, utilizó el índice de crianza que se publica todos los meses, el INDEC lo publica todos los meses, para fijar cuál es la cuota alimentaria. El valor de la canasta de crianza correspondiente a junio es de 103.635 pesos para los menores de 1 año, de 122.346 pesos para niñas y niños de 1 a 3 años, 98.516 pesos para las niñas y niños de 4 a 5 años y 93.932 pesos para niñas y niños de 6 a 12 años. Índice de crianza. Ya salió un fallo, una decisión que tomó este gobierno, que se puso en marcha, se puso en práctica, se anunció en marzo y ya hay fallos judiciales que empiezan a utilizar esto. No es una cosa pequeña, es un dato muy importante que le da cobertura, le da contención, le da previsibilidad a miles y miles y miles de familias. Bien, paralelamente, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, la semana pasada, la legisladora Victoria Montenegro realizó la presentación de una ley, la modificación a la ley 360 de licencias especiales, que propone ampliar esas licencias para trabajadores estatales, un proyecto que, por ejemplo, plantea ampliar las licencias a 365 días corridos para las personas que trabajan en el Estado y que tienen la responsabilidad de cuidar a hijos o hijas con discapacidad o con enfermedades crónicas invalidantes. Una legislación también muy necesaria para muchísima gente. Escuchemos el informe. El objetivo de esta ley es ampliar derechos, primero haciendo foco en las infancias. Es una ley que duplica los días de licencia para aquellas personas, trabajadores y trabajadoras del Estado que tienen hijos con discapacidad, con alguna enfermedad que en algunos casos puede ser terminal. Hoy las licencias para los trabajadores del Estado con hijos con discapacidad solo contempla hasta los 6 años, como si a los 6 años y un día su hijo dejara de tener esa discapacidad. Esto se elimina y se duplican los días justamente para poder garantizarle a ese niño, niña o adolescente el cuidado, el trato digno y el cuidado y el vínculo con sus padres. Yo soy docente, maestra bibliotecaria de la escuela del Distrito Quinto y mi hijo tiene leucodistrofia. Es una enfermedad tremenda que no tiene cura y no tiene un solo tratamiento específico. Y bueno, nosotros necesitamos constantemente darle calidad de vida porque es lo único que ahora la medicina le puede dar. Lo que esta ley me va a posibilitar es que podamos tomar todos los turnos médicos que tenemos, porque no tenemos un turno solo, tenemos varios. Martín tiene que ir al neurólogo, al urólogo, a la nutricionista, al oculista, a la escuela de visión. Los trabajadores y trabajadoras de la educación impulsamos, organizados en UTE, impulsamos este proyecto frente a la necesidad que vemos en territorio, frente a la necesidad que vemos en nuestros compañeros y nuestras compañeras, trabajadores y trabajadoras de la educación, con hijos, niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad. Entonces, ampliar este derecho que de alguna manera existe, pero que tiene ciertas limitaciones, de alguna manera instalaría otro paradigma en torno a las políticas de cuidado. Mi hijo tiene certificado único de discapacidad, tiene una dispraxia mixta se llama, y lo que implica que requiere distintas terapias. Motivo por el cual también hoy por hoy tengo una prepaga, tengo que sacar dinero de mi bolsillo para tener una mejor prestación, pues lamentablemente la obra social de la ciudad también está bastante complicada para dar prestaciones básicas del PMO, del Plan Médico Obligatorio, a lo que nos lleva a muchos tener que pagar medicina prepaga para asegurarnos las multiplicidad de terapias que requieren un hijo con discapacidad. Creo que es muy importante y creo que debería ser algo que deberíamos resolver rápidamente una vez detectado el problema, y rescato también la iniciativa que tuvo UTE, la Unión de Trabajadores de la Educación
participación de la ciudad en acercarle el proyecto. Así que ahora nos queda trabajar en comisión y trabajar con el resto de los bloques, particularmente con el oficialismo, para poder darle curso y que sea efectiva la ley y después bregar por su cumplimiento, ¿no? Mientras tanto, en el barrio Padre Carlos Mujica, en la Villa 31, se dio por inaugurada la Consejería de Género y Diversidad, Géneros y Diversidad, Marea Violeta. Estuvimos con nuestras cámaras charlando con las impulsoras de esta actividad. Se inauguró la Consejería de Género y Diversidad Marea Violeta en el barrio Padre Carlos Mujica. Vamos a conversar con las chicas del feminismo popular para que nos cuenten un poco más. Estamos en la inauguración de este espacio, que es una consejería para las mujeres en diferentes situaciones que están atravesando acá en el barrio, que se les complica a veces acceder a la justicia, y bueno, ahora estamos muy felices de inaugurar este espacio y veníamos trabajando ya acompañando a las mujeres, pero no teníamos un lugar, un espacio, y ahora estamos muy felices de poder estar en este momento, en esta situación. La verdad es que queremos más presencia del Estado en la ciudad de Buenos Aires, en particular del Estado de la ciudad. Acá, bueno, se trabaja en red entre las distintas organizaciones, también con el Punto Violeta de la Defensoría del Pueblo, pero haría falta tener un CIM en proximidad de este barrio, un segundo CIM en la comuna que esté cerca de la 31. Pero están los compañeros de la Defensoría del Pueblo, del Punto Violeta, con quienes venimos articulando bastante todo lo que tiene que ver con la atención y el acompañamiento en situaciones de violencia de género. Tenemos a las psicólogas de la Escuela de Psicología Social, con quienes estuvimos haciendo una experiencia muy interesante. Tenemos a compañeras del Club 17 de Octubre, con quien también venimos desarrollando y articulando actividades feministas. Compañeras de cultura que estuvieron haciendo este mural precioso. Los promotores tienen que tener un reconocimiento porque muchas veces ante la falta del Estado, un Estado presente, son las promotoras las que están al frente ante situaciones de violencia, son las que están tomando el rol del Estado sin tener ningún reconocimiento. Presentamos también en la legislatura proyectos para que las promotoras de género y diversidad fueran reconocidas, la ley Betty, para que fueran reconocidas no solamente con una remuneración, sino que exista un registro. Para que las demás vecinas también no se sientan que están solas, poder hablarles, que puedan venir acá, que puedan conocer el lugar, es lindo, tener la confianza de las vecinas es lo más importante. Trabajo de calle uno le dice, ¿no? Muy difícil porque tenés que manejarte vos misma con ASUBE, ser la propia seguridad vos misma, porque por ahí está el violento esperando a la persona golpeada y tenés que enfrentar y hacerte valiente vos sola. Creo que eso es una tarea del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes deberían hoy estar no recortando el presupuesto, sino intentando que en esta ciudad tengamos un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Necesitamos un área jerarquizada, un área con presupuesto y un área que le dé institucionalidad a las organizaciones que estamos trabajando en los territorios para que, bueno, se pueda efectivamente garantizar que las mujeres y diversidades tengamos iguales derechos. Vamos a abrir 2 veces a la semana, martes y sábados en la tarde. La idea es estar acá unas horas, repartir el volante, que sea visible este lugar. Bueno, esto lo construimos entre todas y todos, y que las redes son esto, ¿no? Las cosas que nos van sosteniendo, las cosas que nos van conteniendo, y donde sabemos que cuando no puede una va a poder otra, así que bueno, acá estamos para nosotros, así que bueno, vamos mucho más para adelante. Felicitaciones a todos. Importantísima la presencia de este tipo de organizaciones. Con esto llegamos al final del noticiero del día de hoy. Mañana volveremos a encontrarnos, esperemos que con el canal funcionando de mejor modo, para poder desarrollar el programa con más tranquilidad. Hoy tuvimos muchísimas dificultades realmente. Bueno, déjenme pasar un chivo para la Villa 31, ¿sí? Mañana vamos a ver si podemos hablar con algunos de los encargados del tema, pero se está cerrando, quedan poquitos días nada más
para inscribirse al CBC, el ciclo básico común. Las inscripciones están abiertas ahí para el CBC de la UBA en Escolas, en la sede de Escolas que funciona acá en el barrio Padre Carlos Mujica. Es hasta el viernes que se va a poder realizar la inscripción, desde este lunes y hasta el viernes 11 de agosto de 10 a 18 horas. Tienen que llevar la fotocopia de DNI, fotocopia de título del secundario. Es la última semana de inscripción para poder cursar el CBC acá en el barrio Padre Carlos Mujica. Es importante oportunidad que se presenta para las y los estudiantes acá del barrio. Listo, con esto nos vamos. Mañana volvemos a encontrarnos entonces acá en Urbana TV, primer canal villero de la patria, haciendo desde el barrio su noticiero. Gracias.